Estimados hermanos, yo les invito a que abran la bendita palabra de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo número 10, y centraremos nuestra meditación en el versículo número 4. Esdras, capítulo 10, versículo número 4. Dice la bendita palabra del Señor, Esdras 10:4. Esta es la voz del pueblo hablándole a Esdras. Esdras, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano. Esfuérzate y pon mano a la obra. El título que yo propongo en la meditación de este día del Señor es el siguiente, ya lo van a entender. Una iglesia que anima a su ministro, una iglesia que alienta, que anima a su ministro. Y espero, hermanos, y quiero hacer unas breves aclaraciones antes de comenzar, y este es un sermón muy familiar, muy de la casa, no tanto para los hermanos y amigos que nos escuchan semanalmente por el internet, sino para ustedes, para los miembros de Gracia Redentora, para los simpatizantes de las doctrinas de la gracia y para todos aquellos que asisten regularmente a Gracia Redentora. Y lo que les voy a decir a continuación parece un poco extraño. Espero volverlos a ver la próxima semana. Espero que después del sermón ustedes todavía continúen animados y regresen la próxima semana. Porque creo que hoy tenemos que hablar de algunas cosas de las que no hemos hablado, y creo que tenemos que llamar a algunas cosas por su nombre y no por otro. Una iglesia que anima a su ministro. Hoy terminamos la serie del libro de Esdras y fueron 11 sermones en los que el tema principal fue la mano soberana del Señor, levantando, despertando los corazones de aquellos que estaban en la cautividad, y esa misma mano los trajo de regreso a la libertad, y esa misma mano los bendijo, los cuidó, los proveyó y les animó. ¿Para qué? Para que edificaran casa para Él. De eso se trata Esdras. El libro de Esdras se trata acerca del cumplimiento de la promesa de Dios, del llamado que Dios les hace, o que Dios le hace a su pueblo para que les sirva, del ánimo que el Señor les da, del cuidado y de la provisión que el Señor les da. Pero hermanos, como les dije, hoy es un sermón bastante especial para mí y deseo explicarles por qué es especial para mí. Es especial, hermanos, porque sin querer yo pretender que soy Esdras, porque no lo soy, y sin querer yo igualarme al carácter grandioso y santo de Esdras, y no lo tengo, me asemejo a Esdras, hermanos. Y si no me parezco en mucho a Esdras, déjenme por un momento gloriarme en la convicción que tengo de que sí me parezco a Esdras. ¿En qué sentido? En el sentido de que Esdras fue llamado por el Señor de una tierra extraña a Jerusalén. ¿Para qué? Oh, hermanos, tengan cuidado con esto. No solamente para que abriera la palabra y le enseñara la ley al pueblo, sino también para cerciorarse de que el pueblo estaba viviendo conforme a esa palabra. Y es muy importante, estimados hermanos, que ustedes lo tengan claro desde este momento, porque venimos de la idea, nos construimos la idea, por cierto, una falsa idea, de que el pastor es aquella persona que se para en un púlpito a dar un mensaje, o aquella que contestas mis llamadas o mis preguntas por el teléfono, etcétera, etcétera. Pero no, hasta ahí llega la función pastoral y nada puede alejarse de la realidad más que eso. El pastor no solamente debe hacer eso, estimados hermanos, sino que el Señor le ha comisionado, vuelvo y repito, no solamente para que abra la palabra y explique la palabra y expanda la palabra y aplique la palabra, sino para que supervise. De ahí que el pastor es llamado obispo, es decir, el que supervisa, el que mira, ¿qué tiene que estar mirando el pastor? Que las ovejas se están comportando y están viviendo conforme a la palabra. Entonces la labor del pastor no es enseñar, sino también vigilar
de que quienes profesan la fe cristiana están viviendo conforme a esa palabra. Yo me parezco a Esdras en eso, hermanos. Porque no solamente creo que expando la palabra y la aplico y les exhorto, sino porque es mi deber que todos aquí en esta comunidad religiosa vivamos de acuerdo con esa palabra. De otra manera no seríamos iglesia, o seríamos una falsa iglesia, porque estaríamos predique y predique y predique, pero no viva y viva y viva conforme a esa predicación. Pero también me parezco a Esdras, estimados hermanos, porque hoy, si bien estoy de pie físicamente delante de ustedes, hoy estoy abatido como está Esdras. Hoy estoy triste como está Esdras. Hoy estoy llorando como está Esdras. ¿Por qué? Por el pecado de ustedes, hermanos. Y no suban los ceños. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Cuando la Escritura hace referencia al pueblo de Israel, está hablando de una manera general. Yo estoy hablando de una manera general. No estoy diciendo todas y cada una de las personas aquí presentes están en pecado. Pero lo digo de manera general porque algunos entre ustedes están en pecado. Y ese pecado usted todavía no lo ha dimensionado de la manera bíblica apropiada. Y no solamente eso, sino que ese pecado está corrompiendo, está mal influenciando, está afectando la iglesia que usted dice amar, o la iglesia mejor que usted dice tanto amar. Porque creo que la mayoría de ustedes o he escuchado que la aman o he escuchado que la aman en demasía. Y damos gracias al Señor por eso. Pero su pecado está lastimando la congregación. Y hoy yo, como Esdras, estoy de rodillas, hermanos, estoy afligido. Y como dice la palabra, me duele, me apabulla el corazón ver el pecado de ustedes. Así que no me pidan, hermanos, y de nuevo, el tono de la voz no es un tono que está regañando. De corazón que yo muchas veces me he molestado y siento la molestia y siento el pecado, porque no le debo hablar a los hermanos cuando estoy molesto. No estoy molesto, estoy triste, hermanos, estoy apabullado por el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la indiferencia de muchos de ustedes, el pecado de la mala mayordomía de muchos de ustedes, el pecado de la indolencia de muchos de ustedes, el pecado de la pereza de muchos de ustedes. Eso es el pecado que hoy me tiene de rodillas delante del Señor, hermanos. Y en ese orden de ideas, hermanos, creo que me parezco a Esdras, hermanos. Hermanos, mi pecado me aflige. El pecado de mi familia me aflige. El pecado que me toca ver a diario en la sociedad me aflige. Y venimos al contexto del refugio, del oasis que el Señor nos da como cristianos, y vemos que algunos persisten en ese pecado, particularmente en los que he mencionado a continuación. ¿Cómo puede usted pretender que yo hoy esté súper gozoso, súper contento cuando usted persiste en esos pecados, hermanos? Cosa muy diferente fuese donde llevásemos aquí 2 y 3 meses, donde llevásemos aquí 6 meses o 7, pero llevamos 7 años y medio y algunos de ustedes no han despertado, no se han dado cuenta de que su indiferencia con la iglesia, de que su mala mayordomía en la iglesia, de que la pereza de congregarse con la iglesia es un pecado que no solamente lo está afectando a usted, sino que está afectando a la iglesia que usted tanto dice amar. Y hoy yo me duelo por eso, hermanos. Hoy estoy dolido por eso. Hoy mi corazón está dolido por eso. Y cuánto le pido al Señor que me consuele, pero cuánto más le pido al Señor que los redarguya a ustedes para que me puedan consolar, para que como en aquel día que el pueblo consoló el corazón de Esdras y que le dijo: levántate que vamos a estar contigo, estás haciendo lo correcto, ustedes sean levantados por el Señor y me puedan animar y me puedan decir: ánimo, pastor. Ánimo, que usted está haciendo lo que es correcto. Sí, nosotros estamos en pecado, somos perezosos, algunos somos malos mayordomos, otros nos da pereza hacer esta cosa, otros no servimos al Señor, pero hoy confesamos nuestro pecado y venimos a decirte: levántate, que nos tienes que juzgar.
Oh, hermanos, vengamos al versículo primero. Mientras oraba Esdras, allí estaba Esdras. No nos toma mucho visualizar esta escena. Allí estaba Esdras orando y llorando. ¿Y qué cosa tan extraña? Porque de nuevo, como se los esgrimí hace un momento, no estaba llorando por su pecado, ni orando por su pecado, sino por pertenecer a un pueblo necio que persistía en ese pecado. Por eso estaba orando y llorando Esdras. No por su pecado, sino por pertenecer a un pueblo que sabía que no podía pecar. Por pertenecer a un pueblo que sabía que años antes había sido castigado por ese pecado. Y allí estaba. ¿Cómo no le van a pedir ustedes, digámoslo así, a Esdras que no estuviese acongojado y apabullado cuando sabía que por ese pecado habían sido castigados y que por ese pecado iban a ser castigados? Hermanos, algo no muy diferente sucede conmigo, particularmente en el día de hoy. ¿Cómo no me piden ustedes a mí que yo esté triste, llorando, orando y apabullado por el pecado de personas que confiesan a Cristo con sus bocas, pero que sus vidas no reflejan una continuidad de un testimonio fiel? No estoy hablando de un testimonio perfecto, pues ninguno de nosotros lo tiene, pero sí estamos esperando, hermanos, que como profesantes de la fe cristiana, nuestros testimonios sean sazonados con gracia. Y ¡pum!, ¿qué nos encontramos? Personas que dicen que son cristianas y malos mayordomos. Personas que dicen que son cristianas y les da pereza ir a la iglesia. Personas que dicen que son cristianas y no sirven al Señor. Personas que dicen que son cristianas y solamente se limitan al ámbito religioso 1 hora y media los días domingos. No más. Esa es la religión de muchos. Y eso me acongoja, hermanos. El hecho de que usted no lo vea como pecado, y peor aún, el hecho de que usted no sienta que su pereza, su abandono, su indiferencia, etcétera, etcétera, no sea pecado, no significa que no lo sea. Lo es, hermanos. Y de nuevo, el hecho que usted no lo vea o no lo sienta así no significa de que no exista el pecado. Oh, mis hermanos, Esdras, creo que para él era muy difícil comprender por qué razón un pueblo que había sido educado en la palabra del Señor como lo han sido ustedes. Creo que es difícil, tanto para Esdras como para mí, guardando las debidas proporciones, claro está. Creo que es difícil, hermanos, para nosotros como pastores entender por qué, si un pueblo ha sido educado en los asuntos del Señor, por qué si un pueblo ha recibido palabra del Señor, por qué si con un pueblo se ha tenido tanta paciencia como también con ustedes se ha tenido, por qué persisten en caer en las mismas cuestiones, hermanos. ¿Acaso será falta de gracia? Es tremendo. Yo espero que no sea así. Pero la verdad es que eso también se contempla, hermanos, porque es difícil de comprender por qué un pueblo que conoce la voluntad de Dios y que supuestamente, digo supuestamente porque profesan la fe cristiana, quieren obedecer a Dios y desean obedecer a Dios, hacen todo lo contrario. Es de locos, hermanos. Y permítanme, yo me expreso de esa manera coloquial, es de locos. Es de locos uno pararse en un púlpito y ver a personas que profesan la fe cristiana, ver a personas que dicen yo amo a Cristo y se convoca una asamblea y no está el amor por Cristo por ningún lado. Por las cosas del mundo siempre hay tiempo y siempre hay dinero. Para las cosas de Cristo lo que me sobra. ¿Cuál es entonces el amor por Cristo, estimados hermanos? Eso es lo que me tiene hoy doblado de rodillas delante del Señor, hermanos. O quizás alguno se ocia decir, sí, pastor, yo pues son pecados, pero no es para tanto, pastor, no es para tanto. Mis amados, no será para tanto para quien aman el pecado. No será para tanto para quienes se han acostumbrado a vivir al pecado. No será para tanto para quienes disfrutan no congregándose. No será para tanto para quienes se gastan lo que Dios les da en lo que no deben. No será para tanto para ellos. Pero para nosotros los cristianos, hermanos,
para mí, para este servidor, quien los preside, para mí y para otros es mucho, es una gran cosa. Y yo le pido, hermanos, que no se enoje con lo que le voy a decir, porque no lo estoy echando de la congregación. Las puertas de este lugar siempre están abiertas para el impío, más impío de todos los impíos de esta ciudad. Pero le voy a decir una cosa: no espere que yo le siga acariciando el pecado si es que lo he hecho. No espere que yo le siga diciendo, bueno, hermano. No espere. Espere que a partir de hoy le meta la mano en la llaga de su pecado. Espere que el Señor me use para hacer una piedra de zapato para su pecado, porque si algún error he cometido yo con ustedes, es de ser excesivamente paciente, mis hermanos, es de esperar que ustedes cambien, es de aguardar la obra del Espíritu, pero me doy cuenta que aparentemente con algunas personas ese no puede ser el modelo que uno debe seguir. No, hermanos, no. Aquí vamos a estar quienes aman la santidad. Aquí vamos a estar los pecadores redimidos que siguen fallándole al Señor, pero que quieren esforzarse por vivir como dice la palabra. Esos vamos a permanecer aquí. Porque si lo que usted quiere, hermanos, es que nadie lo recrimine por la pereza que usted mantiene, si lo que usted desea es que nadie le diga nada al respecto de su dejamiento, de su indiferencia y de la pésima mayordomía, si lo que usted quiere eso, usted tiene opciones hoy que tomar. Pero este es el lugar equivocado para quienes quieren vivir de esa manera. Se los digo con respeto, se los digo con amor, se los digo conforme la palabra. Este es el lugar equivocado para quienes quieren vivir en pereza, para quienes no quieren servir al Señor, para quienes quieren que no se les diga nada acerca de su pecado. Este es el lugar equivocado, hermanos. Noten que en el primer versículo el texto nos dice que el pueblo lloraba amargamente por su pecado. El Espíritu lo redarguyó de su pecado. Lloraba amargamente por su pecado. ¿Yo cuándo he visto a alguno de ustedes llorar amargamente por el pecado? Más aún, ¿cuándo yo he visto a alguno de ustedes llorar amargamente por la pereza que mantienen algunos? ¿Cuándo los he visto llorar amargamente por aquello que me gasté y con lo que perjudiqué a la iglesia porque no traje mi mayordomía? ¿Cuándo yo los he visto llorar? Yo no los he visto llorar, hermanos. No los he visto lamentarse. De hecho, en algunos de ustedes no puedo ver un cambio positivo alguno. Y llegó la hora de que yo le diga, estás mal, muy, pero muy mal. Hermanos, el pueblo lloraba amargamente, se dio cuenta de su pecado. Y es que así debemos ser nosotros. Y no le hablo de llorar literalmente con lágrimas y pañuelo. No, le hablo de acongojarse profundamente por el pecado. Y es que no podemos hablar de un creyente, de un regenerado, de un nacido de nuevo, con una persona que no está acongojada con el pecado. El pecado acongoja, el pecado entristece. Ni siquiera tenemos necesidad de latigarnos por el pecado, hermanos. El pecado es nuestro látigo que nos apabulla, nos hiere, nos causa dolor y hasta lágrimas, hermanos. Entonces no podemos hablar de un creyente que esté practicando el pecado. Ahora tú me dices, pero pastor, ¿cuál pecado? Dime tú si el llamado a la congregación no es un mandamiento del Señor. Lo es. Por tanto, cuando no te da la gana congregarte, estás pecando. Y si hasta hoy no te lo he enseñado, te pido perdón por el gran mal que te hice y te lo enseño. El no congregarse es pecado, hermanos. No estoy hablando de quienes trabajan en las noches. No estoy hablando de quienes estudian en las noches. No estoy hablando de quienes literalmente por su edad y su fragilidad no se pueden congregar en las noches. Estoy hablando de aquellos que claman ser hijos de Dios y que se resisten al llamado. Eso es pecado. Si eso no es pecado, pues entonces no sé qué lo será. Si no es pecado presentarnos delante de Dios con una mayordomía responsable y correcta, ¿qué es pecado entonces? Si no es pecado, no servirle a Dios, ¿qué es entonces pecado para usted? No, hermanos, hemos bajado tanto, o algunos de ustedes han bajado tanto el estándar. No, aquí no pasa nada. Aquí todo está muy bien. No sirvo, doy las limosnas,
no sirvo, no me congrego o me congrego cuando esté de buenas pulgas, pero todavía sigo siendo un cristiano. ¡Oh! Esos son señales inequívocas de una verdadera obra del Espíritu. Yo le digo, usted está equivocado. Deberíamos estar llorando por el pecado, porque los cristianos hacemos eso, lloramos por el pecado, nos dolemos con el pecado, estimados hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a meditar? Bueno, no me congrego, pero se va a congregar el otro. No, no piense así. Piense, no me congrego, no me da la gana de hacer un esfuerzo razonable y no pasa nada. No, piense, estoy afectando la iglesia, estoy afectando la moral de los hermanos, estoy afectando el número de personas que nos unimos a clamar delante del trono de gracia. Estoy afectando eso y mucho más. No, es que este mes tuve unos gastos extras. ¿Y quién llevó del bulto? La iglesia. Ahí se ve afectada la iglesia por su irresponsabilidad. Su pecado afecta su vida, la de su familia y la iglesia a la que usted pertenece. Y yo no puedo, estimados hermanos, estar hoy feliz, celebrando, haciendo fiestas, cuando el día miércoles muchos fueron negligentes en la congregación, y hoy no puedo estar aquí con bombos y platillos celebrando su pecado. Hoy yo me duelo de rodillas delante del Señor por su pecado. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande. Yo los llamo a todos, no a que busquen cómo dolerse, sino a que se cuestionen si hay sensibilidad en sus corazones y si sienten dolor por el pecado. Yo les hago la pregunta, ¿qué sienten ustedes cuando se quedan en casa, pudiendo tomar un autobús, pudiendo hacer un esfuerzo por congregarse? ¿Qué sienten ustedes cuando se quedan en casa? ¿Placer? ¿Descanso? ¿Una limpia conciencia? Eso no lo siente un cristiano. Deberíamos sentir vergüenza delante de Dios y sentir dolor porque hemos pecado. Y deberíamos llorar todos, hermanos. Deberíamos llorar todos. Aún los recién llegados deberían llorar porque no han respondido piadosa y diligentemente a la bondad del Dios que los ha traído y los ha sembrado en esta iglesia. Y no lo digo porque seamos la mejor iglesia, lo digo porque ellos, los recién llegados, siempre lo dicen. Pero parece que no. A ellos también se les llama a lamentarse por el pecado. Los niños deberían llorar. Pero quienes más deberíamos llorar, estimados hermanos, quienes más deberíamos llorar amargamente son aquellos que llevamos ya tiempo en la iglesia y particularmente aquellos que llevan ya tiempo sin arrepentirse de esos pecados. Esos son los que deberían llorar más amargamente. Aquellos que dicen, me voy a dedicar a la iglesia el lunes, y pasan los lunes que quieras y no siguen firmes con ese propósito. Ellos se deberían lamentar. Se deberían lamentar los irresponsables que no administran las bendiciones que Dios les da y que a la iglesia traen las limosnas. Ellos se deberían lamentar, hermanos. Se deberían lamentar los que, pudiendo llegar un poco tarde a las congregaciones, mejor no llegan porque les da pereza salir a buscar un bus. Eso se deberían lamentar, pero hoy no. Hoy quien se lamenta es el pastor que los preside. Hoy quien está en el suelo es el pastor que los dirige. ¿Por qué? Porque mucha doctrina han recibido y poca práctica algunas de ustedes han practicado. Por eso me lamento y por eso lloro hoy, hermanos. Si venimos al versículo número 2, ahí encontramos otro mensaje claro. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado. Aquí ya hay una luz de esperanza. Vino el pueblo redarguido del pecado, que estaba adolorido por el pecado, y vino y se presentó delante de Esdras y le dijo, Esdras, aquí no hay nada que discutir. Sí, nosotros hemos pecado, Esdras. Qué hermoso que el Señor moviera sus corazones, hermanos, y pudieran buscarme y pudieran glorificar al Señor, pero también animar mi corazón, mi corazón, diciéndole, pastor, hemos pecado, no contra usted, hemos pecado contra Dios.
Nos ha dado pereza congregarnos, nos ha dado pereza servirle, nos ha dado pereza ir a tomar el bus para venir a servir con los hermanos. Pastor, hoy venimos delante del Señor, hoy confesamos nuestro pecado. ¿Y qué hacen a continuación? Confiesa el pecado. Dice, hemos tomado mujeres extranjeras, hemos hecho esto y aquello. ¿Será que Dios les dará humildad? Si no quieren acercarse a mí, no se acerquen, está bien. Ahora, en la mañana, se me acerca un hermano, llorando, compungido, y me dice, pastor, he pecado contra el cielo, porque sé lo que Dios me ha dado, porque sé las capacidades que Él me ha concedido, y porque yo hoy he evadido servirle a mi Señor como Él se merece. Pastor, perdón, y yo, hermano querido, si te humillas delante del Señor, Él te perdonará, y yo no tengo argumentos para no hacerlo, pero le doy gracias a Dios por tu vida. Si no quiere animar mi corazón, no lo haga entonces, pero reconozca su pecado delante del Dios que está dispuesto a perdonar ese pecado. Note que el final del versículo 2 dice, pero aún hay esperanza para Israel. Es decir, este es un pueblo en quien el Señor ha obrado y que dice, hemos pecado, ¿sí? No le hemos servido al Señor, hemos desobedecido la ley del Señor, pero aún hay esperanza para Israel. Hermanos, y aún hay esperanzas para nosotros, pero solamente hay esperanzas si nosotros venimos delante del Señor y nos arrepentimos de esas cuestiones, hermanos. Por lo que, ya ustedes lo pueden ver, es importante que yo mire el pecado como lo que es. Es importante que usted mire la pereza, no como una debilidad corporal, no, mire la pereza, identifique la pereza y llame a la pereza, pereza. Es bueno que a su irresponsabilidad, manejando las bendiciones que Dios les da, usted la llame mala mayordomía. Es bueno que usted llame a sus obras como sus obras merecen ser llamadas. Si usted comienza a buscarle nombres que cubran la iniquidad o nombres socialmente aceptables, usted va a perder la oportunidad de presentarse delante del Señor a confesarle el pecado. Usted más bien estará haciendo una apología del pecado. Es decir, Señor, es que yo pequé, pero ya te doy la explicación. Es que, Señor, estaba muy cansado. Es que, Señor, tú no sabes, yo vivo en la última parte de Dos Quebradas y no puedo venir aquí. Es que, Señor, tú conoces los gastos que tuve. Siempre hay disculpas para escondernos detrás del pecado, y hoy ya fue suficiente, mis amados hermanos. Yo no puedo ponerme como un policía allí en la puerta a decirles cómo vivió esta semana, qué hizo, qué no hizo, qué gastó, qué no lo voy a hacer. No lo he hecho ni nunca lo haré. Pero sean recordados ustedes que si alguna vez se les pasó por la mente, si alguna vez yo cometí el error de no ser claros, si alguna vez a usted se le pasó por la mente congregarse en una iglesia donde a usted le acariciaran su pecado, o donde el pastor no le hablara de ese pecado, o donde el pastor, mejor dicho, se hiciera el loco con ese pecado, usted se equivocó, mi amado. Hoy, aquí, en este instante, usted está en una iglesia bíblica a la que el Señor ha bendecido, a la que el Señor ha provisto, ha levantado, pero aún en medio de tantas bendiciones, yo, hermanos, y lo voy a decir de una manera coloquial, me está dando pereza presidir a los perezosos. Me cansé de empujar a quienes ni arrastrándolos vienen a la cruz en obediencia. Me estoy cansando, hermanos. Así que cada uno de ustedes durante esta semana tiene decisiones que tomar, hermanos. Porque esta gente del pasaje que estamos leyendo, esta gente tomó decisiones, hermanos, decisiones claras. Esa gente fue valiente. ¿Qué tipo de decisiones tomó? Ahí venimos al versículo número 4. Este pueblo viene y le dice a Esdras, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor de Esdras, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Dónde podemos ver el arrepentimiento? Hermanos, se los voy a decir, en términos negativos, el falso arrepentimiento se presenta cuando una persona es consciente de su pecado, quizás se siente un poco mal de su pecado,
eso sí, pero no hasta el punto de abandonar su pecado. Mas el verdadero arrepentimiento no viene de la carne, sino del Espíritu de Jehová. Y se traduce en el hecho de que una persona no solamente puede entender su pecado, no solamente se duele con su pecado, sino también que ahora tiene una mente diferente al respecto de ese pecado. Es decir, ahora ve que ese pecado es una ofensa a Dios. Ahora ve que no congregarse es una ofensa para el Cristo de la congregación. Ahora ve que una mala mayordomía es un robo para con el Señor que nos provee. Un verdadero arrepentimiento necesita la comprensión del pecado. Y este pueblo dice: hemos pecado, confiesa el pecado, pero ahora nos venimos a arrepentir. Hermanos, despierten, mis amados hermanos, porque el arrepentimiento no son pensamientos, no son deseos, no son buenas intenciones, no son palabras. El arrepentimiento son obras opuestas a la desobediencia y al camino de impiedad y de injusticia. Arrepentirse es darle la espalda al camino de impiedad y comenzar a marchar en el camino de la justicia que Cristo nos abre por su sangre. ¿Está usted arrepentido de la pereza que mantiene en no congregarse? ¿Está usted arrepentido de la pereza que mantiene de no salir a la calle, esperar 15, 20 minutos un bus? Y sí, llega tarde, pero llega con la conciencia limpia. Señor, lo logré para ti. Señor, me voy a unir al pueblo. Señor, voy a estudiar la palabra con el pueblo. Señor, me voy a animar con el pueblo. No, hermanos. Algunos de ustedes parece que tuvieran la conciencia totalmente cauterizada. Totalmente cauterizada. No es un pacto. Señor, voy a hacer esto para que tú me des esto. No, el pacto que hizo esta gente fue un pacto producto del deseo de no volver a pecar más. El pacto que hizo este pueblo es: Señor, me comprometo delante de ti a no volver a caer. Y no solo eso, sino a abandonarlo. Por eso ustedes pueden leer que ellos dejaron atrás sus mujeres y sus hijos. Eso es un verdadero arrepentimiento. No, pastor, usted no me puede decir que eso es un verdadero arrepentimiento. Dejó atrás aquello con lo que pecó y le dio la espalda a aquello en lo que pecó. Eso es un verdadero arrepentimiento producido por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, lamentablemente yo ya no creo las promesas de algunos. No, pastor, es que yo me voy a esforzar un poquito. Yo ya no la creo. Les he dado el beneficio de la duda hasta el día de hoy. Pero con algunos de ustedes lamento decirles que yo perdí mi fe en ustedes. Porque a menos de que el Espíritu Santo realmente obre en ustedes, y a menos de que todos aquellos que amamos la palabra del Señor veamos esos cambios, la verdad es que usted me está pidiendo que crea en algo que yo en estos momentos no veo posible. Así que necesitamos la obra del Señor. Necesitas pedirle a Dios que obre en tu corazón. Necesitas pedirle al Señor, y no para satisfacción del pastor, sino para la gloria de aquel a quien tú llamas Dios. Necesitas pedirle al Señor frutos dignos de arrepentimiento, esos que no se han visto hasta el día de hoy. Hagamos pacto con nuestro Dios. En otras palabras, es como si el pueblo le hubiese querido decir a aquel Esdras inconsolable: Esdras, ya fuimos convencidos de pecado, ya nos lamentamos por el pecado, ya lloramos por el pecado. Ahora manifestémosle al Señor que en realidad estamos arrepentidos. Oh, hermanos, qué bendición si en realidad quienes están siendo redarguidos por el Espíritu Santo en este momento, qué bendición que ustedes se pudieran unir a aquel varón que los preside y decirle: ahora sí entramos a lo que dice el versículo 4. Qué bendición para mí como pastor ser animado por unos pecadores redarguidos por el Espíritu Santo. Yo no necesito ser animado con bombos, ni con platillos, ni fiestas, ni serpentinas, y no lo quiero ser. Pero qué hermoso que un corazón de un pastor que les ama, que ama a Cristo, que se esfuerza, hermanos queridos, y no solamente soy yo, hay muchos pastores en Colombia fieles
de sana doctrina, que se esfuerzan, que estudian, hermanos, pero que se duelen con el pecado del pueblo. A otros no les importa. A otros, desde que no puedan ver el final de sus locales porque está atiborrado, y desde que no puedan ver el fondo de la bolsita de las ofrendas porque está lleno de billetes, a ellos no les importa lo demás. Más que las personas y más que las ofrendas, me importa es su alma, y le debo responder al Señor por esta iglesia. Por esta iglesia a la que su pecado ha afectado, a la que su mala mayordomía ha afectado, a la que su pereza, irresponsabilidad y dejamiento ha afectado. Yo no permitiré, no puedo hacerlo, hermanos, que simplemente esto siga sucediendo en algunos de ustedes. Miren lo que le dice el pueblo a Esdras. El pueblo le dice a Esdras: Esdras, levántate. ¿Estás orando? ¿Estás llorando? Pero ya basta del abatimiento, Esdras. Ya basta del abatimiento. Levántate. Levántate, Esdras. Levántate. ¿Por qué? Porque es tu obligación estar de pie para juzgar el pecado. Terminen de leer el capítulo 10 de Esdras. Si ustedes leen el capítulo 10 de Esdras, ¿qué sucedió en el resto del capítulo? Que Esdras y los varones piadosos que temieron al Señor se unieron para juzgar el pecado del pueblo. Yo creo que ustedes me deberían decir eso, ¿no me lo deberían decir? Claro que sí, que no me lo digan es otra cosa. Pero creo que la enseñanza es muy clara, y creo que si el Espíritu Santo lo ha redarguido, usted me debería decir: Pastor César, levántese. Sé que ha llorado, sabemos que está acongojado, sabemos que está apabullado, pero levántate porque hemos pecado y nos tienes que juzgar. ¿O no me lo deberían decir? No, pero no me lo van a decir, porque parece que algunos de ustedes quieren vivir en esa mediocridad del pecado. Levántate, es tu obligación. No, pastor, levántese porque pues bien. No, es tu obligación estar de pie para juzgarnos porque hemos pecado. Es tu obligación. Y miren qué le dice el pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me dijeron: vamos a estar con usted, pastor, lo vamos a apoyar? ¿Cuándo fue? Yo estoy viendo caras aquí. Y salvo dos personas en este lugar, quizás tres, máximo cuatro. Salvo 4 personas en este lugar, yo nunca he escuchado una palabra de aliento de su parte. No la he escuchado, nunca. Pues si no la he escuchado en los buenos momentos, en estos que yo le estoy metiendo el dedo a la llaga de su pecado, sí que menos. Pero en un pueblo verdaderamente que ama al Señor, en un pueblo verdaderamente humilde que reconoce su pecado, hermanos, ese pueblo por lo general siempre se une, viene al pastor y le dice: pastor, ánimo, lo que usted está haciendo es lo correcto. Eso me animaría bastante. Y que luego le dice: esfuérzate, toma fuerzas y pon manos a la obra. Una vez más, vemos el énfasis del ánimo que el pueblo le da. Oye, Esdras, aquí esto lo tenemos que arreglar. La casa del Señor está desordenada. Pon los asuntos en orden. Esfuérzate, levántate y ponte manos a la obra, porque hay mucho que hacer. Oh, hermanos, de cuán bendición sería que aquellos que son tocados por el Espíritu de Dios me dijeran eso: he pecado contra el cielo y contra la iglesia que amo. Levántate y júzganos. Pero no lo van a hacer, ¿cierto? Pues bien, hermanos, yo me levanto. Versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: yo me levanto, hermanos. Yo me levanto porque al menos a la voz de una persona me levanto, y esa voz ya la escuché después del sermón de las 9 de la mañana. Yo me levanto, hermanos. Yo me levanto y yo les digo: ustedes han pecado contra el Señor. Su negligencia es un pecado, su pereza es un pecado, su mala mayordomía es un pecado, y desde aquí en adelante a eso se le va a seguir llamando pecado.
así como lo oyen. Así que me levanto y les digo, ustedes han pecado contra Dios y han pecado contra la iglesia que los ha acogido, que les ha servido y que les ha amado. Ustedes hicieron esto y aquello, les dice Esdras. Ustedes no se congregaron cuando yo los exhorté. Ustedes ignoraron los llamados a congregarse cuando yo les insistí. Ustedes se hicieron los del oído sordo ante el llamado a la mayordomía y no lo han hecho. Entonces, hermanos, ustedes hicieron eso y aquello. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Haced lo que dice la Escritura. Congréguense, dejen la pereza, dejen la vagancia y hagan un esfuerzo por congregarse. De nuevo, hay personas que literalmente no lo pueden hacer queriéndolo hacer, pero hay personas que lo pueden hacer y simplemente no les da la gana de hacerlo. Eso es pecado y ese pecado está afectando a esta iglesia, hermanos. Haced la voluntad de Dios. No lo que yo les esté diciendo. Haced la voluntad de aquel a quienes ustedes llaman Dios. Hagan eso. Y apartaos de los pueblos de las tierras. Aquí no hay ningún pueblo del que apartarnos. Aquí hay pecados que abandonar. Yo se los digo, haced la voluntad de Dios y apártense de ese pecado. Oh, hermanos, ¿y quiénes entre ustedes van a responder en alta voz diciendo, versículo 12, así se haga conforme tu palabra? ¿Quiénes? Yo miro, ¿quiénes? No sé quiénes. Solo sé que quienes dicen en sus corazones, levántate y juzga nuestro pecado, son los mismos que dicen, así se haga conforme a lo que has dicho. Porque lo que yo he dicho hoy, hermanos, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es más penetrante y más cortante que toda espada de dos filos. Y esa es la palabra de Dios que entra a sus corazones y que lo tuerce allí, que toca su conciencia y que llama las cosas que usted hace como pecado. Porque la mala mayordomía, el dejamiento, la falta de pertenencia, la falta de servicio y la falta de congregarse y la pereza, eso es pecado. Así que yo los conjuro por el Dios vivo, hermanos, a que ustedes se examinen y determinen a quién quieren servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová, como dice la palabra. Y nos esforzaremos por servirlo bien, como Él se merece, con dedicación. Y quienes tengan ese sentir están bienvenidos. Quienes no, piensen que es lo mejor para sus almas. Porque una iglesia en la que vamos a llamar pereza, o en la que le vamos a dar el nombre que es el pecado, esta iglesia va a incomodar a quienes quieran vivir de manera mediocre, créamelo.